Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a otro episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Yo soy el doctor Adrián Verdines. Yo soy el doctor Rodrigo Terán. Y bueno, continuando con esta ronda de invitados especiales que hemos traído, ahora le toca a la doctora María Teresa Vázquez Osorio, ¿verdad? Vázquez Osorio, se me fue un momento, que ella es la directora del Centro de Donación de Cuerpos y sala de dirección de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y que bueno, nos viene a visitar en el marco de la celebración de la donación, de la celebración del donante en estas fechas del Día del Anatomista. Y bueno, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a este pequeño proyecto que tenemos nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Como sabe, pues bueno, en el marco de octubre siempre hacemos una ceremonia para conmemorar a las familias y a los donantes de nuestro programa, que es un programa joven, un programa que inicia hace unos años de donación de cuerpos para la ciencia y la docencia. Sin embargo, es para nosotros muy valioso tenerla aquí porque pues sabemos que en España hay una trayectoria mucho más amplia y de mayor experiencia, y pues para nosotros es muy valioso, obviamente, guiarnos sobre los pasos que otras experiencias, otras naciones, otras universidades han tenido, y pues qué mejor que la Complutense de Madrid, que pues en España es la puntera, ¿no? Pues muchas gracias por lo que me toca. Bueno, yo por lo que he visto hasta el momento, es verdad que yo estuve aquí cuando inició el programa en el año 2018, tuve la suerte de estar aquí y ver cómo inició, y he visto que se han hecho las cosas pues como se tenían que hacer, se han hecho perfectamente. El hecho de que sea un programa joven no quiere decir que sea un programa que no tenga el éxito que ya merece. Es verdad que aquí se ha empezado el programa por la cuestión más legal, o por establecer las cuestiones legales de forma así muy rígida. Esto ya se ha conseguido y ahora pues queda lo más bonito, ¿no? Que es la conexión con la sociedad, ¿no? Que la sociedad entienda que es un programa útil, que confíe en él y que vea un aliado para poder dejar un legado después de su muerte y poder contribuir al avance científico, como ya se sabe que se contribuye en otros países. Claro. Sí, no, y viendo esto, digamos, pasando una analogía, digo, a pesar de que el programa es joven aquí, nos basamos mucho en las experiencias que nos han aportado ustedes allá de la Universidad Complutense. Y, por ejemplo, en promedio, ¿cuántas donaciones se reciben allá en su programa, por ejemplo? Ahora mismo entre 130 y 150 al año. 150 años, o sea, uno cada 2 días, casi. Más o menos, sí. Ok. Y porque aquí en México, digamos, a pesar de que no hay es algo muy nuevo, e incluso tenemos un problema con la parte de donación de órganos, con la donación de tejidos. Uno de los limitantes que se mencionan es que por la religión, por las cuestiones creencias. Sin embargo, en España también es un país profundamente católico y aún así existe esta cantidad de donantes. Sí, esto es un argumento que se ha utilizado en muchas ocasiones, no solamente aquí, sino en otros países, y es un argumento que carece completamente de base. Nosotros tenemos muchos donantes que son religiosos, tenemos sacerdotes y monjas, algunas de clausura, que son donantes de cuerpo. La religión católica no impide en ningún momento la donación de cuerpo. O sea que es pues supongo que una excusa, ¿no? Okay. Como cualquier otra. Es verdad que eso sí, que la cultura de donación de cuerpo está muy vinculada a la cultura de donación de órganos, y que en España tenemos esa ventaja, que la cultura de donación de órganos está ya muy expandida hace muchos años. Entonces la donación de cuerpos, que es verdad que ha existido siempre, porque nosotros llevamos ya muchísimos años con programas de donación de cuerpos en todo el territorio nacional, pues se ha visto muy sustentada por esta donación, por la de órganos. Claro, y estas 130 donaciones, que menciona, pues, o 130, 150, se consiguen también conectando con la sociedad, ¿no? Porque una parte importante nos comentaba es esto de cómo llegar a la sociedad, que el mensaje llegue a la sociedad y que la sociedad se inscriba, ¿no? Se voluntarie a donarse, ¿no? Entonces, ahí quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido la experiencia en España? ¿Cómo han logrado acercarse como programa, como universidad, a la sociedad? Bueno, como le digo, ya teníamos un camino andado que era la donación de órganos. Eso nos facilitó muchas cosas. Y luego también hacemos un trato directo con las familias cuando vienen a interesarse. Yo creo que eso es muy importante. Hemos hecho también campañas en hospitales. Perdónenme por la voz, pero tengo un catarro tremendo del viaje en avión. Entendemos. Y tengo que interrumpirme a menudo. Lo siento para los oyentes que estarán escuchando mis toses, pero bueno, esto es lo que tiene el directo. Y como les digo, bueno, pues hemos hecho campañas en hospitales, en residencias de ancianos, a través de los trabajadores sociales.
O sea, hemos procurado acercarnos a la sociedad desde todas las vías posibles, no solamente desde la vía institucional, que está muy bien, sino de la vía pues, más coloquial, ¿no? de las personas con las que, los médicos de familia, por ejemplo. Y de esa forma establecemos vínculos de confianza, que pensamos que es un proceso en el que hay que generar mucha confianza, porque es un proceso desconocido. Entonces, bueno, pues básicamente hemos hecho eso. También hemos hecho campañas de radio, porque entendemos que la radio es un instrumento que llega a masas más grandes y de mayor edad, porque las redes sociales es verdad que difunden mucho, pero a un segmento de edad muy cerrado. Y nuestro segmento de edad es mucho más abierto. Y bueno, esto de la donación, digo, que es lo que comentábamos ahorita de la parte de la donación, que a pesar de que tenemos un país como España, que es profundamente religioso, existe toda esta cultura de la donación porque tiene ya un camino dado de la donación de cuerpos, de la donación de órganos, pero también, y es importante porque a fin de cuentas, uno cuando piensa en esto o en la parte de los anfiteatros piensa en la Facultad de Medicina, pero no nada más es para eso. Digamos, aquí, por ejemplo, en nuestro caso, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, también se le brindan los servicios a facultades como de organización deportiva, de enfermería, de químicos. ¿Allá en España también se expande esto o solamente se queda en medicina? No, en España tenemos una expansión enorme. De hecho, tuvimos la suerte de que el Centro de Donación de Cuerpos, el que dirijo yo ahora, es un centro que no depende de la Facultad de Medicina. Ya de forma intencionada se hizo depender directamente del rectorado. Y eso facilita el acceso a mucha más gente a los cadáveres, al material cadavérico. Y bueno, la verdad que la utilidad del material cadavérico es infinita. O sea, no podéis imaginaros la cantidad de usos que hemos ido descubriendo a medida que hemos aumentado el número de cadáveres en el programa de donación de cuerpos. Es verdad que al principio, como hay poco material, pues prioriza las actividades y, lógicamente, primero son las actividades docentes, después las investigadoras, pero nosotros ahora hacemos colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hacemos entrenamiento psicológico de bomberos para enfrentarse a la muerte. Hacemos formación de técnicos de salas de disección, que también es necesario, porque aquí en la Facultad de Medicina tenéis muy integrado los instructores en anatomía. Pues de la misma forma hay que tener instructores para los técnicos de salas de disección, ¿no? Porque son un colectivo muy específico. O sea que la utilidad es enorme. Por supuesto, alumnos de Bellas Artes, de todas las disciplinas de ciencias de la salud. Yo no me imaginaría esa parte, digo que también esta parte del cuerpo como un instrumento de enseñanza, como algo que le pueda servir a los estudiantes de artes, por ejemplo. Sí. Que todas las bellas artes que tienen que ser toda esta visualización de las estructuras anatómicas, de toda esta parte. Bueno, eso es muy antiguo, ¿eh? Sí, claro, o sea, hay muchísimos ejemplos clásicos de artistas. Claro. O sea, yo creo que Da Vinci es uno de ellos, ¿no? Siempre pensamos en Da Vinci como alguien que era tanto anatomista, científico, ingeniero, sí, de todo, ¿no? Y hacía disecciones. Y hacía disecciones, claro. Y las logró plasmar en su arte y eso pues seguramente tuvo un impacto, ¿no? O sea, no está aquí para que le preguntemos, pero, o sea, no podemos imaginar que su arte sin esta experiencia, ¿no? Seguramente de trabajo con el cuerpo. Respecto al papel del arte y la relación con la donación de cuerpos, nosotros, por ejemplo, en España tenemos, bueno, en España, en toda España, pero concretamente en Madrid, tenemos un museo de ceras anatómicas, ceras que se hicieron basadas en disecciones previas. Luego la vinculación es una vinculación muy antigua. Y durante algunos años, en los años 40, así, los alumnos de Bellas Artes hacían dibujo anatómico en las salas de disección. Luego se dejó de hacer y se ha retomado nuevamente en los últimos años porque los profesores de dibujo entienden que hay una riqueza en las prosecciones que se preparan en el departamento a la hora de enseñar dibujo anatómico a los alumnos de arte. Claro. Y dentro de todo este marco, por ejemplo, doctora, una vez que por ejemplo, ya vimos un poco de los usos y de los múltiples usos que se puede dar, pero, por ejemplo, ¿qué nos puede decir de qué dificultades hay para lograr, para poder mantener este programa? O sea, ¿qué es lo que se requiere o qué, desde el punto de vista tanto de recursos humanos, ¿no? Hombre, yo creo que lo principal es encontrar el equilibrio entre lo que necesito y lo que tengo. Okay. Y date cuenta que cuando se inicia un programa, pues uno tiene necesidades menores, pero a medida que el programa va creciendo, las necesidades también van aumentando.
Y la institución, en este caso la universidad, tiene que ser capaz de ir adaptando esas exigencias a las necesidades que se van creando. Entonces, si hay una certeza política, digo a nivel universitario, de que el programa es necesario, que yo creo que sí, en este caso sí existe, la universidad tiene que estar dispuesta a estar ahí para que a cada movimiento del programa se puedan cubrir los recursos humanos y materiales que se requieran. Porque es verdad que este programa, a medida que crece, va consumiendo recursos materiales y humanos de una forma pues, directamente proporcional. Entonces, bueno, hay que estar dispuesto a crecer con el programa y necesitas ese apoyo institucional constante. Y hablando, por ejemplo, hablando más también de estos obstáculos, ya nos comentó que, por ejemplo, ya está bien estudiado que la religión no es un factor en la población, pero que sí es un impedimento o un freno ahí con la población en general para la donación de cuerpos. Bueno, yo no creo que haya un freno en general y además creo que la sociedad está cambiando mucho. Y en relación con la donación de cuerpos, como con otros aspectos, es el desconocimiento lo que genera duda. Entonces, yo creo que la información, la transparencia, pues abre las mentes. Entonces, lo que se necesita es contarle a la gente qué es lo que hacemos, abrir las puertas, hacer jornadas de puertas abiertas. A mí me parece muy interesante que la sociedad pueda entrar en la universidad, que vean lo que hacemos, para qué utilizamos este material, cuál es el producto de haber decidido donar tu cuerpo una vez que mueres, ¿no? Esto me parece fundamental. Luego, la apertura de puertas, la claridad abre las mentes. Entonces, el impedimento está en tanto que nosotros permanezcamos en el oscurantismo. Mientras estamos en la oscuridad, bueno, pues la gente tiene reticencias, pero si les decimos, esto es lo que hacemos, mírenlo y Y abrimos cómo lo nuestra hacemos puerta. también, o sea, es ¿Y lo que cómo lo hacemos y hacemos? cómo lo Claro. hacemos. Sí, sí, esto es lo que hacemos y esta es la forma en que lo hacemos. Sí, claro, porque hay muchos mitos, ¿no? Y hay muchas historias así, vamos a decir, que algunas de ellas las hemos tocado aquí, me atrevo a decir como macabras, ¿no? Y negativas, ¿no? Y es un pasado que hay que voltear a ver y no ignorar, porque también eso nos enseña, ¿no? Que cómo no hacer las cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, doctora, ¿qué nos puede comentar de cómo es la experiencia del estudiante en su programa, en su universidad, de trabajar con el cuerpo? Hablando en específico de los estudiantes de medicina, ¿qué tan involucrado está el cuerpo en su enseñanza? Absolutamente involucrada, porque tenemos la ventaja de tener un número suficiente de cadáveres. Eso significa que ningún estudiante de medicina pasa por primer y segundo año sin haber disecado el aparato locomotor y toda la esplancología. En primer curso hacen todo el aparato locomotor y en segundo curso ahora mismo están disecando, han empezado en el cuello y están disecando ahora mismo tórax y posteriormente disecarán abdomen y pelvis. ¿Y qué impacto logra tener esto también en el posgrado? ¿Les toca también trabajar con médicos en formación de especialidad? Sí, 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 pero únicamente los que deciden hacer el posgrado en el área que nosotros trabajamos, que es ciencias médico-quirúrgicas, Okay. basan su investigación en trabajo en cadáveres. Y también tenemos esa fortuna, tenemos una gran cantidad de material cadavérico que permite que se realicen muchos trabajos de investigación. Y volviendo un poquito aquí con la parte de los programas, hace unos momentos estuvimos en la ceremonia de conmemoración. ¿Qué tan importante considera usted que existan estas ceremonias de conmemoración a los donantes y a las familias donantes en los programas de donación? Porque también es algo como que se está tomando nuevo. Esto es algo que lo hemos visto en los programas estadounidenses, en los programas también españoles. ¿Qué tan importante es que exista esta ceremonia? Pues es absolutamente importante. Y he de decir que en la Universidad Complutense, por ejemplo, no se hacen. No se hacen pues porque todavía estamos a la espera de construir el monumento de agradecimiento al donante, que también está sin construir. Este es el problema que tienen las universidades tan grandes, que todo se va dejando y parece que nunca se encuentra el momento, ¿no?, para hacerlo. Pero en muchas otras universidades españolas se hace y a mí me parece fundamental que haya ese reconocimiento público, sobre todo por una cuestión más de que el alumno sea capaz de ver el valor del material con el que ha trabajado. Que los alumnos llegan muy jóvenes a la universidad, tienen 18 años y bueno, excepto algunos que están muy concienciados, ¿no?, con esta cuestión, pues otros necesitan más señales y creo que esta señal es una señal importante. Además de que el donante, bueno, pues si tenemos la suerte de que las personas que han depositado sus datos para que cuando fallezcan pues acudan a la ceremonia, como ha sucedido hoy, ¿no?, que ha sido muy, muy emotivo, eso también ayuda a concienciar. Yo creo que
Sí, definitivamente también sirve para esta conexión que dice, pero sobre todo yo creo que el reconocimiento, como dice, de esta formación que a veces hablamos en medicina, que algunos autores dicen como el currículum oculto, que es esto que, estas habilidades que debe desarrollar el personal de salud que no son científico-técnicas, ¿no? No, la Que cuestión más son, humanista, ¿no? exacto, Sí. que mucho se habla de que se ha perdido en cierta medida en años recientes y en general, ¿no? En múltiples países, pero que también tenemos que retomar y se empieza, como dices, del primer año, que es anatomía, ¿no? Sí, es que en las salas de disección confluyen muchos elementos para que el alumno eh, adquiera una cantidad de competencias que todavía no somos capaces de escribir en un papel. O sea, si fuéramos capaces de observar todo lo que está aprendiendo el alumno en esas prácticas en relación con el cadáver, porque ya no es la cuestión humanística. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con historia clínica. Al alumno se le da el cadáver con su historia clínica. Por supuesto anonimizado, pero ellos saben qué patologías ha padecido ese cadáver. O sea, empiezan a tener conocimiento de la enfermedad desde el primer día de clase, que es algo increíble. O sea, si lo pensamos, ¿cuántos años se tarda, ¿no? En el currículum, hasta tercero o cuarto que van al hospital, no entran en contacto con la enfermedad. Bueno, pues ahí, el primer día de clase, el primer curso, ya tienen un enfermo, muerto eso sí, pero un enfermo. Y ellos pueden comprobar cómo son los pulmones de alguien que ha tenido un cáncer de pulmón, cómo es el hígado de alguien que ha tenido un cáncer de hígado, cómo son los tumores intestinales o bypasses que se hayan hecho en cirugía. Sí, digamos, el introducir al alumno desde el primer año a una anatomía que le va a funcionar para cuando él ya vea a un paciente y lo pueda atender, y no una anatomía que ya lo hemos hablado muchas veces, o sea, esta anatomía antigua de memoriza textos, memoriza los libros, aprende esto, entonces, y es una anatomía que realmente eventualmente va a reflejarse en la atención a una persona. Claro, la diversidad también, ¿no? O sea, tú ves tu cadáver, pero hay 14 cadáveres en la disección, nosotros tenemos 14 mesas y no hay 2 cadáveres iguales. Eso también les da idea de la diversidad, o sea, que cada paciente es un individuo y hay que atenderlo como un ser único. Estas cosas también se aprenden en la sala de disección. Que ahorita que menciona esto de la diversidad, también hay un factor que sé que en la Complutense se ha estudiado mucho, que es la variación anatómica. Sí, O sea, uno puede, que eso es la desventaja de los modelos, ¿no? sí. De los modelos digitales y todo eso. Sí. Te muestran todo como Como el deber normal, ser, pero que o el deber ser, entre comillas. Sí. Pero a la hora de la hora puede haber muchas variaciones, ¿no? Sí, No sé sí. qué experiencia, si nos puede comentar alguna de la experiencia de investigación que han tenido en cadáver. Bueno, yo tengo todo mi currículum basado en la variabilidad anatómica, o sea que experiencia tengo todas. De hecho, yo empecé a disecar precisamente por la variabilidad anatómica. Empecé en el año 93 a viajar a Cambridge, al Reino Unido, porque allí teníamos cada año 50 cadáveres que disecaban los alumnos previamente, y nosotros en 3 semanas en verano podíamos revisar pues, una lista enorme de variaciones anatómicas. Así fue como descubrí yo que se podía hacer investigación en anatomía. Tampoco teníamos en España en aquel momento ese número de cadáveres tan elevado. Entonces, bueno, pues a raíz de esas estancias allí, que duraron 7 u 8 años, yo pude avanzar mucho en mi currículum investigador, y ahora pues trato de hacer lo mismo con los cadáveres que disecan los alumnos. A los propios alumnos les interesamos para hacer los trabajos fin de máster o para hacer alguna pequeña publicación, si aparece pues, una variación curiosa, un case report o algo así. O sea, tratamos de que ellos vean que también el cadáver es material importante para el currículum. Y en esto también, bueno, ha habido también colaboraciones con otras universidades, no más aquí con nosotros hay trabajos en conjunto con el doctor Eduardo también, de hecho, que hace poquito fue a hacer un trabajo ahí a España, y realmente es algo también que nosotros aquí en México, bueno, no tenemos, desafortunadamente no tenemos, por todas las cuestiones que ya habíamos hablado legales, de perder esta cercanía de la investigación y la disección, que mucho de la investigación anatómica aquí se basa en estudios de imagen, en estudios más de modelos, y se pierde esta parte, pero que la esperanza es que con estos programas se vuelva a retomar la disección, Claro, como una forma de investigación también. Claro, porque es un problema de número, no es un problema ni ético ni de ningún otro tipo, es un problema de que no hay un número suficiente de cuerpos. En el momento que haya un número suficiente de cuerpos, claro que va a despuntar la investigación anatómica aquí. El doctor Eduardo pues, viene a Madrid porque allí tenemos cuerpos suficientes, y él hace su trabajo de investigación en material cadavérico en España.
viene también un grupo de Polonia, bueno, vienen gente de diferentes sitios. Pero vienen por una cuestión de número, no por otra cosa. Como yo iba a Cambridge en el pasado, no iba porque Cambridge fuera la mejor universidad, iba porque allí había 50 cadáveres y no sabía ninguno. Y eso viene siendo como algo colateral, o sea, de la donación, o sea, la capacidad de poder hacer conexiones con otros lugares y conocer más formas de trabajo, más personas y establecer estos vínculos como el que tenemos ahora con la Universidad Complutense. Sí, que al final del día es algo que las universidades tienen que seguir cultivando siempre, ¿no? Ese trabajo interinstitucional y que no se pierda, ¿no? A través de las fronteras. Y, pues bueno, le agradecemos mucho, doctora, que haya estado aquí. Sabemos que pues, digo, nos sobran temas para poder seguir hablando, pero... Bueno, pues volveré. Exactamente, justamente a eso iba, para volverla a invitar en un futuro y aquí también es su casa y le agradecemos mucho, ¿no? Todas sus enseñanzas. Nos alegra saber que vamos por buen camino. Sí, camino correctísimo. Y espero volver en unos años y ver cómo ha crecido todo y cómo ya todos estáis haciendo trabajos en variabilidad anatómica. Sí. Y bueno, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes por escucharnos en este episodio. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Anatoverso Escuchando la Voz del Cuerpo en YouTube, en Spotify y las redes del Departamento de Anatomía en Instagram y Facebook. Muchas gracias.